Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta reunión del Comité de Estados Unidos del CARI. Vamos a analizar, conversar un tema que yo creo que es fundamental en la región, la política de Estados Unidos respecto a Venezuela en este momento. Es un tema que pasa desapercibido por el coronavirus, pero es un tema que a todos los que nos interesa Venezuela, que es un momento que lo tenemos que seguir con mucha atención. Agradezco que haya sumado el presidente del PAN, el doctor Juan Rodríguez Llavaré. Contamos con la participación de Sergio Vitar, yo diría más que un experto, una gran personalidad, ¿no es cierto?, en la región. Todos lo conocen, ya además, si alguien no lo conoce, hemos distribuido, ¿no es cierto?, su currículum. Y nos va a acompañar también Fabián Calle, un gran conocedor dentro del CARI de los temas, diversos temas, pero los temas regionales y a su vez de la política de Estados Unidos en particular para la región. Yo diría que vamos a dejarle a nuestro invitado chileno, Sergio Vitar, si quiere comenzar. Quiero en primer lugar agradecer a Cari que me haya invitado, a su directora, Alberto, que hacía tiempo que no lo veía, de los tiempos del G20. Un gusto, Vitar. Muchas gracias, lo mismo a Rosendo, que estuvimos con él después, y a Eduardo Iglesias, que me da una gran sorpresa mostrándome hasta un libro que le regalé una vez. Y a Pilo le agradezco mucho también que me haya invitado. Así que a todos los miembros del CARI, a Fabián, que nos va a acompañar en esta exposición. El tema que voy a abordar, que es lo que entiendo me pidieron, tiene que ver con la relación Estados Unidos-Venezuela y el cuadro actual, pensando en el futuro de Venezuela. Yo, como ustedes muchos pueden saber, yo estuve exiliado en Venezuela durante la dictadura de Pinochet y en Estados Unidos, en los dos países. Incluso todavía queda una fábrica de la familia que trata de sobrevivir en ese país, de manera que lo sigo. Y lo mismo con mis amigos venezolanos sobre la evolución de su situación. Y lo que quería partir es señalando que hay dos cambios importantes si uno puede mirar hacia atrás Venezuela y la relación con Estados Unidos. Y la pregunta es cómo esos cambios influyen sobre el futuro de una salida democrática en Venezuela. El primer gran cambio es la nueva política de Estados Unidos. Que yo creo que es un hecho de la mayor importancia, que aparece muy mezclada con cruces internos de la administración norteamericana. Y la segunda es, por cierto, la pandemia y el efecto que puede tener la pandemia o para facilitar una salida o para acentuar los rasgos autoritarios del gobierno de Maduro. Esa es un debate mundial hoy día, si estas pandemias amenazan o no la democracia, de qué forma entonces pueden defender esta democracia de los intentos autoritarios de control, como hemos visto el caso de Hungría, es uno de los que se observa con más detalle. Ahora, sobre la política norteamericana. Ha habido tres iniciativas allí de tres departamentos distintos. Uno, el Departamento de Justicia, que le pone un precio a la cabeza de Maduro, avanza en los juicios, sanciones y sanciones también a un grupo importante de dirigentes del país, incluso al general Padrino, que es la cabeza más visible de las Fuerzas Armadas. La segunda, del Ministerio de Defensa, que dice que va a desplazar unidades navales frente a las costas venezolanas para contener el narcotráfico. Y la tercera, que yo creo que es la más sustantiva y que uno hace, lo que conoce de Estados Unidos debiera ser la que va imponiéndose hacia adelante, es el llamado marco una transición democrática de Venezuela, en que se alinea con lo que ya se había planteado por la Unión Europea y por muchos latinoamericanos, de empujar a un gobierno de transición, a la realización de elecciones y que este gobierno de transición sea un gobierno de unidad amplio, al cual se margina de allí, por cierto, Maduro, y no cuenta tampoco ni será
Guaidó quien lo presidiera, una tercera persona, y en ese marco entonces también era lo que logró avanzarse con Noruega en las distintas negociaciones cuando esto se abrió. Yo creo que ese es un cambio significativo en la política de Estados Unidos y no creo que tenga efectos a corto plazo, pero sí a mediano plazo va a incidir en una cierta convergencia con lo que había planteado una buena parte de la Unión Europea, una buena parte de América Latina. Ahí había dos líneas distintas. Pero el giro es muy grande, porque desde una línea de querer invadir o amenazar con invasión, de querer separar y dividir a los militares, el efecto ha sido totalmente el contrario. Entonces, es incoherente esta política porque tiene estas tres vertientes. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, que lo que domina es la del Departamento de Estado y que las otras dos acompañan para poner presión, el garrote y la zanahoria, y también para lograr una cambio de actitud de los militares, que sería la pieza central que respalda, y que es la pieza central, a mi juicio, que respalda la situación. Ahora, ¿qué efectos pueden tener y cómo podría darse unas condiciones de salida para Venezuela en el cuadro actual? Lo primero y más importante es preguntarse las causas que hasta aquí, dejando la pandemia de lado, han estado influyendo y determinando lo que está ocurriendo. Y sin duda uno de los factores más importantes es que estamos frente a una oposición dividida y débil, que no ha sido capaz de unirse, incluso hoy, y que además tiene un rechazo o no ha logrado ni siquiera incorporar a los llamados chavistas disidentes. Esa es una primera condición sin la cual, a mi juicio, el efecto de estas nuevas políticas van a ser limitados. Por lo tanto, todo lo que implique un esfuerzo de unidad, de articulación con los sectores sociales, no solo políticos, es propio de todas las transiciones y en este caso no se ha dado. Y a mí me toca mucho hablar con la oposición o dirigentes de la oposición venezolana y hay momentos de clara desolación, de que no saben cómo moverse. Hacia dónde. La segunda condición, porque sabemos que lo internacional es clave, pero si no hay unidad interna, una fuerza interna que tenga una estrategia, el apoyo internacional, ninguna transición ha tenido un efecto, es el efecto sobre los militares. Y allí los intentos anteriores lo que hicieron fue consolidar la relación SV militares, o por lo menos atraerlos con producción o lo que fuere, otros atractivos, y ahora sería distinto. Y mi opinión es que hay que generar nuevas garantías si se quisiera avanzar en eso y generar un gobierno de transición que es una garantía a los militares, y eso significaría establecer con más claridad si va a haber persecución o no, porque por un lado la línea del Departamento de Justicia procesar a Padrino, por ejemplo, y la propuesta del Departamento de Estado dice que queda Padrino ahí, sigue manteniendo un rol. El tema de los militares en cuanto a garantías creo que es muy importante. El otro tema clave es la movilización social, que acompaña siempre los procesos de transición y que en la visión de la oposición venezolana actual ha sido extremadamente difícil movilizar protestas sociales. Y aquí entra el tema de la pandemia, y obviamente la gran pregunta que hay es las condiciones actuales. ¿Conducen a un colapso en el caso venezolano o conducen al adormecimiento total? Si la presión sobre los combustibles que no hay, la presión sobre alimentos, la presión sobre medicamentos, uno podría considerar el deterioro de tal magnitud que esto lleva a un colapso y tienen que buscar alguna fórmula de salida, y si Maduro es la solución de salida, podría ser. Pero por otro lado, ocurre que estas pandemias le permiten a este gobierno, que se ha acostumbrado al control social absoluto, al control de los medios de comunicación absoluto, al hambre como un mecanismo también de control, a mantener una situación apagada.
De manera que la pandemia juega en los dos sentidos y es muy difícil darse cuenta. Y enseguida está la cuestión del acuerdo internacional, que yo creo que se puede avanzar a mediano plazo, salvo que hubiera una solución que no veo inmediata ahí en la situación venezolana, y que ahí América Latina, a mi juicio, debiera jugar un papel, nuestros países debieran jugar un papel mayor de coordinación con la Unión Europea, con Noruega, a México hay que incorporarlo de alguna manera. Luego, en la estrategia, a mi juicio, lo más importante es adelantar las elecciones, si va a haber un gobierno de transición, fijar fecha de elecciones y, naturalmente, apoyar un gobierno de unidad que trate de salir adelante dentro de esta crisis. Esa es la percepción que yo tengo de cómo están las cosas allí y creo, sin embargo, que mucho de lo que ha hecho Estados Unidos tiene que ver con la elección que viene para conseguir algún apoyo de sectores en la zona de Florida u otros latinoamericanos que tiene Estados Unidos y tiene la administración una posición dura. Creo que en el cuadro actual de aceleración de las muertes, fallecidos y de contagios en Estados Unidos, el margen de maniobra o el interés o la presión que van a tener en sostener esta estrategia va a ser bastante débil. Así que la intuición mía es que el escenario más probable es que esta nueva política, y si hay una postura internacional clara de apoyo y hay un esfuerzo de la unidad interna de los demócratas venezolanos, debiera llevar a una convergencia, pero esa no va a ser en el corto plazo, que los mecanismos que tiene el Maduro y su gente para controlar lo social, para descartar las posibilidades de que Estados Unidos presione en el corto plazo y que lo haga efectivamente, son bajas. Así que yo veo que esto apunta en el mediano plazo a algo mejor, pero que la situación no se va a despejar en el corto plazo. Hasta allí mis observaciones. Bueno, muchas gracias, Sergio. Fabián, te pasamos la palabra. Gracias, Rosendo. Bueno, agradecido por la invitación. Muchas gracias, presidente, por su presencia. Muchas gracias, Pino, también por la invitación y un honor, la verdad, que compartir esta charla con el exministro Sergio Bitar. Siguiendo un poco lo que decía el doctor Bitar, vamos a tratar de articular algunos hechos que me parece que ligan lo que está pasando con Venezuela y la reacción que puede tener Estados Unidos. Creo que había un saber convencional que era que el coronavirus, o como le dice Trump, el virus chino, iba a sacar a América Latina y a Venezuela en especial de la agenda de la Casa Blanca. Los hechos muestran que no, tal vez por casualidades burocráticas, inercias, cosas que venía preparando el Departamento de Justicia, cosas que venía preparando el Departamento de Estado, pero convergieron en las últimas semanas en los tres hechos que nombró Bitar recién y que ahora vamos a repetir. Entonces, primero que todo, un presente en declaraciones donde se anuncian medidas muy fuertes y recompensas muy fuertes sobre la cabeza de ciertas personas. Si uno mira la historia, cada vez que hubo una persona en ese listado de Estados Unidos con un cartel rojo más buscados y con un número grande atrás, a esa persona en el corto, mediano plazo no le fue bien. Puede ser la excepción, pero es todo un símbolo de que hubo un salto de calidad en la preocupación de Estados Unidos. Segundo, hechos que dan un marco a lo de Venezuela. La potencia colonial de Venezuela, o la micropotencia colonial de Venezuela, que es Cuba, ha tenido y va a tener un golpe furibundo en su economía, que ya venía tecleando, falta de alimentos, falta de medicamentos, falta de recursos energéticos, porque Venezuela ya no le puede mandar todo lo que le mandaba antes, que es el tema del turismo, ¿no? Venezuela vive de hoteles europeos 4 y 5 estrellas, y el turismo durante muchos meses, si no años, va a tardar en recuperarse.
Entonces, el golpe económico, la micropotencia colonial, va a ser fuerte. En el caso de Venezuela, bueno, una economía totalmente colapsada, con hiperinflación, con caída de 10 puntos el año pasado y otros tantos este año en el PBI, y con una producción petrolera que, si uno mira la producción de hace 10 años, hoy es un quinto de esa producción, de 3 millones de barriles a 650.000 barriles de petróleo. Y muchos de esos barriles son para pagar deuda china. Por lo tanto, lo que le queda a Venezuela, básicamente, la venta de oro en el mercado legal, ilegal, y el narcotráfico, que es una de las torniquetes que Estados Unidos ha puesto ahora con el tema de este enforcement alrededor del Caribe, en todo lo que es el movimiento de barcos y de aviones. Que después vamos a hablar un poquito de ese despliegue militar. Otro factor que me parece importante, que los sectores pro-chavistas o post-castristas se habían esperanzado mucho, es que la elección de Almagro iba a estar complicada. Quizás hasta podía perder. Bueno, la verdad que se dio la elección de Almagro y fue algo muy parecido a un paseo, digamos, ¿no? Con una amplísima mayoría, con el apoyo de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos, bueno, casi toda la región, desapareciendo el candidato peruano, que era como una vía alternativa. Por lo tanto, si bien sabemos que la OEA es una organización muy desdibujada y que no hace el hard politics, es un símbolo que un halcón antivenezolano, pero que viene de la izquierda uruguaya, ¿no? No es un hombre que venga de la derecha, justamente, fue canciller del Frente Amplio, haya tenido un consenso sumamente importante. De hecho, si uno mira la votación, fue por aclamación, ¿no? Digamos, podríamos decir que el 90% del PBI o el 80% del PBI del hemisferio americano lo apoyó. Otra persona que venía siendo como una especie de buffer zone del tema Venezuela-Cuba, para que no se la criticara tanto, fue López Obrador. Me parece que eso se dibujó totalmente. López Obrador, la verdad que está teniendo y va a tener un mandato muy difícil. Su política en materia de seguridad es un fracaso. El mes pasado México tuvo el récord de muertes por violencia y narcotráfico. Supuestamente él venía a dialogar, a generar una paz social. Bueno, hoy muere más gente en Venezuela, en México, que en la época de Peña Nieto o en la época de Calderón. Por más que le dé la mano a la mamá del Chapo Guzmán, parece que eso en el terreno no tiene un mayor efecto. Baja de popularidad, pasó del 70 al 40, 42%, con el agregado que él dijo que si se bajaba del 40 no descartaba renunciar. Caída del precio del petróleo, que también afecta muy fuertemente a México, y el efecto del coronavirus, que fue muy manejado por él, ¿no? Digamos, hizo discursos que la verdad a veces lo hacen dudar a uno del posicionamiento y el tiempo y espacio, cuando sacó una estampita diciendo que la estampita que no era ni religiosa, era una estampita con algún dibujo, lo protegía a él y a su pueblo del coronavirus. Por lo tanto, López Obrador creo que no va a tener tiempo de articular una resistencia de la progresía de América Latina para sacarle la papa del fuego a Venezuela o a Cuba. Esto está ligado al Grupo Puebla, que me parece que también se ha desdibujado notablemente, ¿no? Por más que ha habido el otro día una videoconferencia, pero no se lo considera un actor de poder. Y como decía Vitar, hay tres elementos que Estados Unidos ha combinado en las últimas semanas y me parece que son relevantes, por más que sean por inercia burocrática, pero en todos los casos, al menos en 2 de esos casos, fueron anunciados con el presidente de Estados Unidos parado al lado del que hablaba. Eso muestra
Para lo que más o menos hemos vivido y recorrido Washington, el presidente no suele estar en todas las conferencias ni en todas las reuniones, y mucho menos cuando se trata de algo al sur del Ecuador, ¿no? O sea, Sudamérica. Que es el plan de la acusación de narcotráfico y terrorismo a una docena de funcionarios de Venezuela, incluyendo a Maduro, incluyendo a Diosdado Cabello, incluyendo al mando del ejército, pero dejando afuera personas que todos sabemos que tienen poder adentro del país, especialmente en las Fuerzas Armadas. Hay un guiño a las Fuerzas Armadas de una amplia amnistía, ¿no? Y a las segundas y terceras líneas del chavismo también. Vendría a ser como algo muy chiquito, ¿no? Si nos llevamos puestas estas 15 personas, con el resto más o menos podemos hablar. Segundo es la operación sobre marítima y aérea. Cuando uno mira las unidades navales, hace muchos años, muchas décadas que Estados Unidos no desplaza unidades de ese tipo a Sudamérica. El Comando Sur siempre es un comando operativo, pero no con muchos medios. Los medios desplegados son muy importantes. No son para una guerra interestatal, pero sí son para hacer un control muy fuerte de mar y tierra. Si uno mira, son aviones Poseidón. Estados Unidos no tiene muchos de esos aviones y los usa en zonas muy calientes como sobre China. Bueno, 2 o 3 de esos aviones han sido trasladados para operar en control de inteligencia electrónica y vigilancia sobre Venezuela. Yo creo que el flujo del tránsito en Venezuela marítimo y aéreo va a estar sustancialmente más controlado que antes. Y además, con el apoyo de unidades de Reino Unido, en algunos casos simbólicas, pero Reino Unido, Francia, Colombia, Holanda y el 80-90% de los países centroamericanos han dado su apoyo simbólico y en algunos casos con mínimo material a esta cuarentena marítima y aérea sobre ciertos flujos comerciales sospechosos de Venezuela. Y por último, un plan de transición, ¿no? Como decía, evitar un plan que ofrece cosas muy parecidas tal vez a la transición chilena, ¿no? Una salida democrática con garantías a sectores del poder y un tiempo para pensar, un tiempo para negociar y un acuerdo que no es cerrado, sino como dijo Elliot Abrams el otro día en el CSIS, se puede decir, tenemos 6 meses, un poco menos para negociar. Cuando uno mira las declaraciones de los últimos 2 embajadores de Estados Unidos en Venezuela y esta conferencia que se las recomiendo, que está cargada en la página del CSIS y que organizó Moisés Rendón, un amigo que ahí coordina de manera muy destacada todo el tema de Venezuela en el CSIS. Cuando uno mira estas 3 declaraciones, uno le da la sensación que algo va a pasar, ¿no? Puede ser un blef, pero es difícil que 2 embajadores que no están ya ligados a la política partidaria ni están metidos en nada ligado a lo electoral, que han sido tradicionalmente muy cuidadosos y escépticos, en estas últimas semanas coincidan con esta idea de que hay 6 meses para hablar. Y si pasan los 6 meses y no pasa nada, algo va a pasar. No necesariamente una invasión estilo Panamá ni estilo Irak, pero como dijo Elliot Abrams y como dijo uno de estos embajadores, hay otras formas de usar la fuerza, de manera más puntual, de manera más selectiva y de manera más rápida. Esta idea de los Marines desembarcando creo que está descartado, pero también esta idea de wait and see. Primero que todo porque es un año electoral y no creo que Trump se haya prestado en pleno coronavirus, porque esta presencia de Trump en estas conferencias del Departamento de Justicia y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fueron durante la crisis en Nueva York, etcétera, en mitad de esa situación. No creo que Trump haya puesto el cuerpo si no sabe que algo va a pasar. Puede fallar, como falló en febrero del año pasado, el golpe de Estado a Maduro, que estaba
casi cocinado, y por lo que me contó gente ligada al proceso de Venezuela en Europa, en Estados Unidos, falló casi por un blooper de una interna de la oposición, donde uno de los líderes que estaba preso pidió salir antes de lo que estaba planeado, y eso activó las defensas del gobierno, ¿no? Hubo ahí como un error casi infantil de la oposición que llevó a varios generales venezolanos a tirarse marcha atrás porque veían que el plan no era lo que se había dicho. Entonces, si es un interrogante. Puede ser un blef, puede fracasar, pero me parece que alguien en Estados Unidos ha decidido que en los próximos 6 meses, antes de las elecciones americanas, pase algo importante. Para ir terminando, el tema de la región. Yo creo que Venezuela y Cuba a fin del año pasado tenían una gran euforia con lo que estaba pasando en la región, lo que estaba pasando en Chile, lo que empezaba a pasar en Colombia. Y me parece que el coronavirus eso lo abortó, ¿no? Si uno mira la situación de Chile hoy, las Fuerzas Armadas en la calle, ninguna marcha, ninguna agitación, ningún monumento roto, ningún supermercado, estado de, digamos, no estado de sitio, estado de emergencia, pleno control de las Fuerzas Armadas de la calle, y la agitación, que seguramente tenía motivos, en muchos casos legítimos y propio de lo que Huntington llama las expectativas crecientes de las nuevas capas medias, que provocan usualmente agitación y nuevos reclamos. Sin duda, Cuba y Venezuela alentaron muy activamente muchas de las cosas que sucedían en Chile y en Colombia. De hecho, Maduro hizo un famoso discurso, así medio enigmático, estilo jefe de la conspiración, diciendo el plan está avanzando perfectamente en Chile y en Colombia, ¿no? Así un discurso que ustedes lo pueden encontrar como si él fuese el titiritero de lo que estaba pasando en Chile. Es una exageración, pero cuando uno mira los partidos chilenos afines a Cuba y a Venezuela, se da cuenta que algo de eso había, digamos, no tal vez tan importante como proponía, se autoatribuía a Maduro, pero algo había. Yo creo que el coronavirus sacó a Chile de un precipicio político y social muy importante, que creo que va a ser difícil de retomar después de esto, ¿no? Porque la izquierda va a decir, no, tuvimos 60 días escondidos y ahora volvemos a la revolución. Quedaría como un poquito descolocado que la revolución y la agitación social se toman 60 días de cuarentena porque le tienen miedo al virus, digamos, ¿no? Otro elemento que juega en contra de las expectativas cubanas y venezolanas, estas últimas 2 semanas hubo una operación muy grande de la izquierda en América Latina, de mostrar a Braga Neto como el nuevo Castelo Branco de Brasil, ¿no? Una bordeverización de Brasil. Bolsonaro tiene un montón de defectos, pero tiene una base electoral dura del 40% de los votos, y el 59% de los brasileños, según Datafola, no ve mal la política del gobierno contra el coronavirus. Hace mal, no usa barbijo, se mete en los shopping, saluda a las enfermeras, todo eso lo podemos discutir. Ahora, el gobierno de Brasil no ha pasado a Braga Neto, digamos, el que diga eso no entiende que Braga Neto fue elegido por Heleno, que es la mano derecha de Bolsonaro. Y en el caso que cayese Bolsonaro, como la izquierda en América Latina lo propaló estas últimas 2 semanas, la izquierda tendría que fijarse un poquito quién es Mourão, el vicepresidente de Brasil. Yo le diría que en algunos casos se queden con Bolsonaro, porque Mourão no, es más de derecha como Bolsonaro, con mejores formas, con mejores estilos, pero es profundamente antichavista, profundamente anticastrista, y de hecho conoce perfectamente Venezuela porque fue agregado militar ahí. Además de ser el principal defensor de las reformas económicas de Guedes. Por lo tanto, la verdad, no veo cuál es el entusiasmo de la izquierda latinoamericana para que caiga Bolsonaro, porque lo que hay abajo de Bolsonaro me parece que tienen que revisar un poquito los discursos, el currículum y la vida. Para que no conocen a Mourão, es el general que en el año 2015
en una conferencia de prensa, intimó con uniforme puesto a la presidenta en ese momento, Dilma Rousseff, hacer lo que tenía que hacer, si no las Fuerzas Armadas lo iban a hacer. ¿No? Esa es la misma persona que supuestamente es la esperanza blanca para reemplazar a Bolsonaro. Por último, el tema de Estados Unidos. Este día que Estados Unidos está al borde del precipicio, que no tiene reacción, que no va a poder porque está absorbido por el tema coronavirus. Estados Unidos ha recibido un golpe terrible con el coronavirus, pero también todo indica que lo está empezando a superar, ¿no? El otro día el jefe de FEMA, que es un hombre que está hace más de 30 años ahí, que no tiene nada que ver con Trump y sus intereses de corto plazo, dijo que había una luz al final del túnel, que los números iban a empezar a bajar. Y además otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la capacidad de Estados Unidos para enfrentar esto, ¿no? Hasta el día de ayer Estados Unidos hizo 3 millones de test. No le quiero decir cuánto hicimos en la Argentina, ¿no? 3 millones de test y así todos los días decenas de miles, centenas de miles de test por día. Por lo tanto, van a aparecer muchos casos porque están haciendo una cantidad de test infernales. El país que lo sigue es Italia con 1 millón y después España con 350.000. A nivel económico, Estados Unidos va a poner para salir o afrontar la crisis del coronavirus de 3.5 a 4 trillones de dólares. Eso quiere decir 2 veces y media Brasil entero. Todo el PBI de Brasil puesto sobre Estados Unidos, la economía. El poder de fuego económico que tiene Estados Unidos, la verdad, que es abrumador, digamos, ¿no? Tengan en cuenta que el PBI de Rusia es 1.5 trillones. Bueno, Estados Unidos está poniendo 3.5, 4 trillones para recuperar la economía. Ni qué decir de la industria de laboratorios y tecnológica farmacéutica americana, que creo que va a estar liderando el desarrollo de vacunas, por más que también Israel lo haga, u otros países. El poder de la industria de la medicina farmacéutica americana lo va a colocar en una posición muy importante como solución del problema. Y por último, una inquietud como argentino, ¿no? Digamos, si efectivamente Estados Unidos va a tomar una reacción, va a tomar una decisión fuerte en los próximos 6 meses, que quizás no, quizás fracase, quizás no sea todo un blef, pero si se produce, ¿cuál va a ser la posición de Argentina? Creo que ya sabemos cuál va a ser la posición de Argentina, que va a ser criticar a Estados Unidos, cuestionar el uso de la fuerza o de operaciones que vayan más allá de lo aceptable por la diplomacia, al mismo tiempo que la Argentina está pidiendo la ayuda a Estados Unidos por tema FMI, por el tema canje, ¿no? Entonces me parece que en el caso argentino vamos a quedar descolocados, ¿no? Porque creo que México va a guardar un silencio atronador, Brasil lo va a ver bien, sea Bolsonaro, sea Braganeto, sea Morao. Chile creo que lo va a ver bien, el gobierno de Pineda, Colombia lo va a ver bien, Perú lo va a ver bien, parte sustancial de Centroamérica lo va a ver bien, Europa Occidental lo va a ver bien, Japón lo va a ver bien, y me parece que Argentina vamos a quedar en un club bastante reducido, ¿no? Estos eran mis comentarios. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos expositores por estas, ¿no es cierto?, muy buenos planteos y desarrollo del tema, ¿no es cierto?, muy argumentados, muy fundamentados, y aunque ha sido poco tiempo, con mucha profundidad. Además, me parece que se han complementado poniendo el énfasis en distintos aspectos de la problemática. Y de paso, a nuestro presidente, el doctor Rodríguez Llavarini, para un comentario. Gracias, Rosendo, muy amable. Quería agradecer antes que nada a los expositores, brillante, una personalidad internacional de relieve como Sergio Vitar, un gusto tenerlo. También, por supuesto, a nuestro analista tan destacado,
Fabián Calle y el resto de los comentarios. Realmente sobresaliente y una excelente dirección, Rosendo. Aprovecho esta oportunidad para hacer algún anuncio de un CARI que, como ustedes ven, y bien decía el embajador Santos Goñi desde Miami, sigue vital y con enorme actividad. Creo que todos podemos dar testimonio, sobre todo aquellos que tenemos que estar en varias actividades durante el día. Y va produciendo sus cambios y sigue realmente a un ritmo y a un flujo de trabajo notable. Y relacionado con este comité quería anunciar algunas decisiones que hemos tomado. El comité de Estados Unidos, también liderado durante todos estos años por el doctor Rosendo Fraga, va a tener algún cambio. El primero, que es el doctor Rosendo Fraga, va a pasar a presidir, a coordinar un nuevo comité creado en la Casa, denominado Fuerzas Armadas y Política Exterior. Así que mis felicitaciones y mucho éxito, Rosendo. Muchas gracias. Darle la bienvenida al Comité de Estados Unidos, a su nuevo director y activo participante, que ha sido histórico, que es el embajador José Octavio Bordón, político argentino destacado, pero sobre todo con una personalidad en el frente diplomático diseñada con su estadía en Estados Unidos, con una brillante gestión en la República Hermana de Chile, donde tan buena imagen dejó y tantos amigos ha dejado para toda la Argentina. Un hombre con criterios plurales, una formación excelente y una trayectoria ética remarcable. Por todo ello, hemos decidido estos cambios, como ustedes ven, para seguir ampliando las actividades de la Casa con nuevos intereses y verdaderamente de todo corazón les tengo que decir a todos que en este momento de emergencia nacional, donde tanto trabajamos desde la pluralidad para que haya consensos, no pensamiento único, sino consensos y búsqueda de soluciones, como la fue lográndose a través de lo que se dijo en esta trascendente reunión. Yo creo que estas decisiones últimas, como las que se han tomado en otros frentes de la Casa, van consolidando un CARI con mucho futuro, como el que imaginó siempre Carlos Manuel Muñiz, y que a lo largo de las generaciones van a continuar, porque de lo que me alegro es que gente joven, como las que estoy mirando y participando en esta actividad, se ponen al hombro el CARI de una manera decisiva y están en aptitud absolutamente plena y responsable para este futuro que todos los argentinos queremos mejor para nuestra patria. Por todo ello, los saludo de todo corazón. Agradezco nuevamente, sobre todo a Sergio, su participación, por ser de la vecina y querida República Chilena, y a todos ustedes, miembros activísimos del CARI, mi respeto, mi cariño, mi consideración, y hasta la próxima reunión del comité. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Habla Bordón. Me deja la vara muy alta, Rosendo. Pero nos ha dejado un buen trabajo. Sergio nos ha dejado el desafío de pensar en nuestra región democrática, sobre la democracia en Venezuela como un punto fundamental. Y Sergio nos ha dejado también, en conexión con ese valor que tenemos que tener de la democracia, el desafío de entender que también hay una lógica de poder y de presencia de los Estados Unidos que, si no la analizamos como la de otros países, nos va a ser difícil sacar adelante la democratización y la solución de la crisis humanitaria que hoy ya no solamente es de Venezuela, sino que la estamos viviendo en la región. Muchas gracias, y gracias, Rosendo, por todo lo que has hecho, y gracias por su confianza, presidente. Muy bien, Pilo. Muy bien, gracias. Muchas gracias a ustedes. Tenemos harto que hacer juntos. En vez de discutir cuántos mueren por la pandemia, debiéramos estar viendo cómo trabajamos juntos y tenemos un grupo común de médicos, de investigadores, y tengamos una posición multilateral común de los dos. En ese grupo que se armó Chile-Argentina 2030, que aprobaron ambas cancillerías,
Yo creo que eso debiéramos darle vigor, pasar por arriba de las diferencias ideológicas de unos gobiernos u otros que pasan, mirar un poquito más a largo plazo y estar unidos en lo que viene. Y lo de Venezuela es crucial para la democracia latinoamericana. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, Sergio. Felicitaciones. Gracias.